Con un buen empacho os doy las buenas tardes a todos. Bienvenidos de nuevo a esta cuarta planta, a este salón de actos del Centro Asturiano en Madrid. Bueno, me acompaña el vicepresidente, presidente adjunto, Andrés Menéndez, del Centro Asturiano. Gracias por acogernos un año más y por ayudarnos en este concurso. Ana López, concejala de festejos del Ayuntamiento de Villaviciosa, y los miembros del jurado, Pepe Ribagorda, Alfredo Umbría, Vanessa Caso y Carlos Cano, de los medios de comunicación y hosteleros reconocidos de esta región que es Madrid. Como siempre es complicado, ha sido complicado, hemos tenido fabadas de muchos tipos diferentes, de muchos colores diferentes, de muchos aromas diferentes, pero al final ya sabéis que tenemos que otorgar 3 premios. Espero lo comprendáis y lo valoréis así, lo celebréis aquellos que vais a pasar a la final y que además vais a obtener ese galardón de mejor fabada de fuera de Asturias, que tiene muchísimo mérito, porque ya os han visitado en vuestro local de forma secreta, ya estáis aquí porque habéis pasado una fase importante, y yo creo que ahora llevarse un galardón tiene un mérito que deberíais intentar rentabilizar. Algunos ya lo habéis rentabilizado, porque he visto en las provincias y en el Levante, en Valencia, mucha repercusión, en Murcia, en muchas zonas he visto mucha repercusión ya solo por estar aquí clasificados. Bueno, la mejor fabada del mundo alcanza 7 ediciones, 7 años, por primera vez internacional este año incluso con un representante de México, y es gracias al apoyo sobre todo del Ayuntamiento de Villaviciosa, que es quien lo impulsa, lo promueve y lo financia, pero también contamos con la ayuda de 4 empresas que hay que agradecer su aportación. Omarina, novedad, en este caso apoyando el concurso, una sidra extra brut del grupo El Gaitero, con muy poco azúcar, fantástica, hoy la han probado el jurado, les ha gustado mucho. Y a nivel de bebidas también Monasterio de Corias, que hemos probado varios de los vinos, variedades autóctonas, en este caso de Cangas de Narcea, que yo creo que merecen bastante la pena y van un poco sin querer en la línea de lo que los grandes sumilleres estaban fomentando, ¿no? Variedades autóctonas, todo encima manual, cuidando un poco el producto. Yo creo que están en esa línea, lo que pasa es que tienen poca producción. Además contamos con el apoyo de la Terrina Vaqueira. Tenemos aquí a Roberto, distribuidor de La Manjoya, que siempre también nos acompaña en Madrid, y de Embutidos Navera. Pues gracias a todos ellos podemos estar hoy aquí un año más en este concurso. Vamos a entregar los premios ya sin más demora. El tercero de los premios, te va a tocar entregarlo. Tercer premio a la mejor fabada del mundo fuera de Asturias es para Casa Zapico. Casa Zapico, que había ganado el año pasado y vuelve a meterse de nuevo en una final. Segundo puesto, en este caso, segunda mejor fabada del mundo de fuera de Asturias, edición 2017, para Casa Hortensia. Entrega el premio Andrés Menéndez, del Centro Asturiano de Madrid. El año pasado también segundos. Eso no sé si es un castigo o una bendición, no lo sé. Es un castigo. Un castigo para uno sería una bendición para otros, estar ahí. Bueno, ahora se pone la cosa tensa, porque coincide que estos 2 galardonados ya se clasificaron el año pasado, pero es que el que ha ganado este año no se había clasificado el año pasado. Pista ya, para poneros un poco más nerviosos. El premio a esta semifinal y a la mejor fabada del mundo lo va a entregar Ana López, de fuera de Asturias. Es en esta ocasión para la fabada número 11, Casa Menéndez. Águilas, Murcia.
Madre mía. Muchísimas gracias. Sí. Ponemos con los ganadores y ahora voy a llamar a los otros dos clasificados que también tienen que subir, por favor. A posar. A los demás, no os desaniméis. Yo he probado algunas este año fabadas fantásticas en la fase previa. Hoy ha coincidido que ha habido 3 que han dado grandes resultados, pero ha habido buen nivel, buenas fabadas. Yo os invitaría a seguir apostando. Ya veis, por primera vez en su participación asciende al Olimpo este restaurante de Murcia, pero sobre todo gracias por estar aquí y nos vemos el año que viene. Gracias. Por favor, el segundo y tercer clasificado, subir también para la foto. Sí queríamos decir, si podemos decir... Pues coge el micro, venga, el micro. Si quieres decir algo, subir. Subir ahora. Vamos a ver, es la primera, uno se emociona, ¿no? Pero es la primera vez que participamos aquí y el motivo de este concurso, por así decir, es el de fomentar el producto estrella de nuestra región de Asturias, que no hay otra que la fabada asturiana. Pero sinceramente, el valor de estar aquí, todos los que estamos, tenemos un valor tremendo, porque este año todos sabemos y somos conscientes que las faves fueron malísimas, o sea, fue una cosecha de faves que no fue buena. Entonces yo sí pido un fuerte aplauso, porque todos tuvieron que hacer un tremendo esfuerzo para coger aquí y sacar unas faves como Dios manda. Carlos, ahí no me sales. Ponte a la de... Ahí. Así, perfecto. Perdón. Gracias. Un montón de ellas, yo los fotógrafos no sé cómo